Bueno, vamos a resolver este circuito que vemos aquí. Es un circuito en el cual nos pide, digamos, encontrar lo que sería la corriente respecto al tiempo. Y bueno, tenemos una fórmula inicial que nos dice que el voltaje es igual a menos 12 seno de 180t más 47. Entonces lo primero que debemos hacer es analizar este circuito y pues vemos que está compuesto de, digamos, bobinas, resistores y capacitores. Entonces, para, digamos, hallar esta corriente, lo que necesitamos hacer es hallar las impedancias de cada componente que pues, está en el circuito. Para esto vamos a usar, digamos, algunas fórmulas, pues yo la tengo aquí anotadas, digamos, la fórmula de impedancia para el inductor, que sería J por W por L, y la fórmula de la impedancia para el capacitor, que pues, sería 1 sobre JW por C. Entonces hay que hallar la impedancia de cada, digamos, componente y para esto vamos a nombrarlos como Z. Entonces sería Z1 para este de acá, Z2, Z3, Z4, Z5 y por último Z6 para esta bobina de acá. Entonces vamos a comenzar calculando la impedancia de Z1, por ejemplo. Entonces vimos que Z1 es una bobina, por lo cual usamos lo que es la fórmula de impedancia para la bobina, que nos dice entonces que es J por W, que el W vendría siendo el valor de 180, que lo vemos aquí en esta ecuación, que sería creo que es la frecuencia. Entonces vemos que sería J por 180 por L, que serían, digamos, 20 milihenrios, que lo que corresponde a este inductor. Este procedimiento nos daría J 3,6 ohmios, porque recordamos que impedancia se refiere a la resistencia que hay pues de la corriente, ¿no? Entonces vendríamos con Z2, que Z2 pues lo vemos que es una resistencia de 120 ohmios, y puesto que ya está en ohmios, pues no es necesario hacer más nada, no aplicar ninguna fórmula, simplemente dejamos que Z2 es igual a 120 ohmios. Lo que nos vendría ahora sería Z3, que eh, vemos que Z3 es un capacitor, por lo cual usamos la fórmula de impedancia para el capacitor, que sería 1 sobre JW por C, y este sería entonces 1 sobre J por 180 por 100 microfaradios, que vemos aquí en el circuito. Esto pues lo que nos daría sería menos J 55,55 ohmios. Ese sería el valor de Z3, por lo cual ya nos queda Z4, Z5 y por último Z6. Entonces, Z4 vemos que es una bobina, como la vemos aquí, por lo cual vamos a usar la fórmula de impedancia para la bobina. Nos diría entonces J por 180 por 20 microhenrios, que sería pues lo correspondiente a esta bobina, lo que nos daría un valor de J 0,003 ohmios. Tendríamos entonces Z5. Z5 vemos que es una resistencia de 180 ohmios, por lo cual queda igual. Z6, que vemos que es Z6 vemos que es una bobina, por lo cual aplicamos la misma fórmula. J por 180 por el valor de la bobina, que sería 30 milihenrios, ¿no? En este caso sería J 5,4 ohmios. Una vez tenemos, digamos, todas las impedancias calculadas, lo que nos queda por hacer, digamos, es redibujar este circuito en forma de estas impedancias, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en el circuito, vemos que hemos reemplazado cada componente por una impedancia, ¿no? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y por último Z6. Entonces, pues observando este circuito podemos darnos cuenta que la impedancia Z5 y Z6 están en paralelo, por lo cual podemos resolverla para reducir y hallar, pues, digamos, Z equivalente, ¿no? Que es el objetivo que tenemos, porque recordando que necesitamos hallar la corriente respecto al tiempo y que esta corriente se halla, digamos, con una fórmula de voltaje sobre resistencia, es decir, voltaje sobre impedancia, por lo cual necesitamos la impedancia equivalente del circuito. Y por esto es que vamos a reemplazar, por esto es que vamos a reducir este circuito para hallar esa impedancia equivalente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver el paralelo de Z5 y Z6, que lo tenemos aquí, y esto daría lugar a Z7, ¿no? Primero que todo, Z5 supimos que era una resistencia neta, por lo cual era de 180 ohmios, y que sabiendo que es una resistencia, digamos que en coordenadas polares, esto va a tener un ángulo de 0 grados, de 0 grados, sí. Entonces sería 180 con un ángulo de 0 grados por 5,4 con un ángulo de 90 grados, que este valor corresponde a Z6,
que cambiando a, cambiando a polar, pues sería 5,4 con un ángulo de 90 grados. Esto se hace para poder operarse entre sí, es decir, multiplicarse, por lo cual se multiplica lo que será la parte real, es decir, 180 por 5,4 se multiplica y esto nos daría un valor de 972. Y se operan también lo que son los ángulos, que en este caso, como es multiplicación, estos ángulos se sumarían, serían 0 más 90, nos daría un ángulo de 90 grados. Luego tenemos en el denominador, vemos que está 180 más j 5,4. Esto daría pues la suma, ¿no? Porque sabemos que en paralelo, pues la fórmula como tal, en este caso sería z5 por z6 sobre z5 más z6, lo que nos daría entonces un valor de 180 con un ángulo de 1,71 grados. Este valor obviamente lo que hicimos fue eh, cambiarlo a polar y pues de esa manera obtener su ángulo. Entonces, para poder realizar esta división, entonces sería 972 sobre 180, lo que nos daría un valor de 5,4. Y pues en el ángulo lo que se hace para operar los ángulos en esta división sería restarlos. Entonces sería 90 menos 1,71, lo que nos daría un ángulo de 88,29. Es decir, aquí tenemos el primer valor, es decir, Z7 es igual a 5,4 con un ángulo de 88,29.